Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche a la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett y con nuestros socios, el Hospital Emory de Johns Creek, la Asociación Latinoamericana y Goodness Nutrition Center, para nuestro programa La Salud Latina, Diabetes, en celebración del mes de la herencia hispana. Mi nombre es Miriam Mayer y yo soy especialista de programas para adultos en la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett. Esta noche vamos a tener expertas que van a hablar sobre el tema de diabetes. Van a cubrir información médica, información de nutrición y de recursos. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en preguntar su pregunta durante la presentación. Ahora voy a presentar a nuestras expertas. La doctora Ingrid Pinzón es originalmente de Colombia, graduada de la Universidad Nacional de Colombia en 1998. Ha practicado medicina por cerca de 24 años. Se mudó a Estados Unidos en el 2006 y es especializada en medicina interna en la Universidad de Morehouse. En este momento es hospitalista y es la directora médica de el cuidado, coordinación y documentación en el Hospital de Emory, Johns Creek. En su tiempo libre es voluntaria y su voluntariado es dirigido en educación en diferentes enfermedades y vacunación contra COVID-19. Gloria Ochoa Andia es una nutricionista registrada y certificada educadora en diabetes, consultado de la MASE y lactancia. Gloria tiene su maestría en nutrición y su licenciatura en psicología de Hunter College of the City University of New York. Ofrece orientación y asesoramiento a través de información nutricional basada en evidencia y la disposición del paciente para cambiar en combinación con la tecnología de vanguardia actual. Su proceso comienza educando y capacitando a los pacientes para que comprendan mejor su situación de salud actual y los ayuda a establecer metas y confirmar las metas para mejorar su vida a través de una mejor nutrición y ejercicio. Gloria es originaria de Colombia y habla inglés, español y italiano con fluidez. Ella comparte su viaje con su esposo y sus 4 hijos. Y desafortunadamente no pudo llegar Odile Méndez de la Asociación Latinoamericana. Nuestra directora de comunicaciones, Victoria Hopkins, va a dar información sobre los recursos. Bueno, por favor, ayúdenme a darle las bienvenidas a nuestras expertas. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar puntual. Hoy yo les quiero hablar de diabetes. Es algo que yo hice originalmente cuando llegué a este país. Estuve haciendo investigación con el doctor Pérez, él es un especialista en diabetes. Y estuve trabajando con él durante 3 años. Yo soy apasionada acerca de la diabetes y soy apasionada acerca de la educación en la población hispana. He tenido bastantes pacientes en el cuidado mío y me he dado cuenta que la comunicación con el paciente hispano es más difícil cuando los doctores hablan solamente inglés. Por eso me propuse que iba a tratar de dar lo mejor de que yo pudiera para educarlos a ustedes. Vamos a empezar con el tema. ¿A quién afecta la diabetes? La diabetes afecta a un montón de gente en el mundo y en general nosotros los hispanos estamos más propensos a que nos dé diabetes por diferentes causas a las que les voy a contar. Generalmente tenemos más de 122 millones de personas en los Estados Unidos que tienen diabetes. De esos 34.2 millones tienen diabetes y 88 millones tienen prediabetes. Y yo les voy a hablar de la diferencia entre las dos. Todas las personas que estamos aquí en Estados Unidos tenemos una probabilidad del 40% de que nos dé diabetes. Por eso es muy importante que nos cuidemos y prevengamos que lleguemos a ese estado de tener diabetes.
Lo primero que les quiero hablar es prediabetes, como si la palabra misma lo dice, es antes de que te dé diabetes. La prediabetes significa que tenemos azúcares en la sangre, tenemos azúcares elevados, pero no tan altos como para que nos dé diabetes. Este es un momento en el que podemos capturar al paciente y poderle dar el tratamiento sin necesidad de que este paciente en el futuro desarrolle diabetes. Y esto es bien importante que ustedes lo sepan, porque si el doctor les dice a ustedes, usted tiene prediabetes, eso significa que si usted se cuida, va a revertir y no le va a dar diabetes. La otra palabra que es la diabetes, y la diabetes es una enfermedad que es bien grave y que ocurre cuando el azúcar en la sangre está demasiado alto. Este exceso de azúcar afecta la forma en que el cuerpo utiliza los alimentos para tener la energía y crecer. Lo que pasa es que tenemos una hormona que se llama la insulina, y la insulina es producida por el páncreas, y muchas veces somos resistentes a la insulina, y el cuerpo, en vez de utilizar los azúcares, lo que hace es acumularlos en la sangre, y ahí es cuando se desarrolla la diabetes. ¿Quiénes estamos en riesgo? Todos. Y aquí en Estados Unidos muchísimo más. Pero si tenemos una historia en la familia, que tengas tu abuelo, tu abuela, tu mamá o tu papá con diabetes, eso te predispone. Eso es bien importante que desde pequeñitos estemos dispuestos a que a nuestros hijos los estemos llevando al doctor para que ellos estén los doctores les estén evaluando los niveles de azúcar y verificar que no les vaya a dar diabetes en el futuro. Lo otro es que es algo que pasa mucho aquí en Estados Unidos, y es que nosotros nos acostumbramos a trabajar y llegar a la casa y no hacer ninguna actividad. Y pensamos que porque estamos trabajando, entonces ya estamos haciendo ejercicio, lo que no es cierto. Entonces somos muy sedentarios y solamente llegamos a la casa a ver televisión, no salimos con nuestros hijos a caminar, no hacemos nada, solamente en la casa. Y algo que es bien importante y que está bien conectado con la diabetes es la dieta que nosotros tenemos. Nosotros nos alimentamos muy mal. Ustedes saben que aquí en cada esquina hay un Burger King o un McDonald's, y entonces nosotros nos vamos en lo más fácil, lo más rápido, y también lo estamos haciendo con nuestros hijos. Eso también es causa de que nos dé diabetes. Y por supuesto, cuando tenemos una mala alimentación, lo que sucede es que aumentamos de peso, y cuando aumentamos de peso estamos propensos a que nos dé diabetes también. Se ha demostrado que nosotros los hispanos tenemos una herencia más genética de que podemos tener la diabetes, y es por eso que en este país lo vemos más, pero es muy difícil decir que es solamente por nuestra genética. Lo otro que sucede es los alimentos. Recuerden, esto es algo que es bien importante y por eso lo repito, la forma como nosotros nos alimentamos. Yo soy de Colombia, a mí me encanta la bandeja paisa, no sé si ustedes saben qué es eso, pero tiene todos los alimentos que no deberíamos consumir cuando se tiene diabetes. ¿A quién no le gusta el flan de leche o la arepa? Todos esos alimentos, cuando los comemos en exceso, y Gloria va a hablar de eso, eso también nos hace propensos a que nos dé diabetes. Y por último, lo que ya les dije, el peso y la actividad. Nuestras tasas de obesidad en la población latina son más altas porque nosotros tenemos menos actividad física. Y recuerden, y eso es algo que pasa mucho en nuestra cultura, nosotros pensamos que si el niñito está bien nutrido o gordito, significa que el niño está saludable, y eso no es verdad. Entonces eso también lo afecta en el futuro para que les dé diabetes. ¿Cuáles son los principales tipos de diabetes? Hay 3 tipos de diabetes que son como los más importantes, y yo les voy a hablar de esos. El primero es la diabetes tipo 1, y es en donde no se produce ningún tipo de insulina. La diabetes tipo 2, en donde sí se produce insulina, pero el cuerpo se dice resistente y no la utiliza apropiadamente. Y la tercera es la que le da a las mujeres embarazadas, y que lo llamamos diabetes gestacional. La número 1, desafortunadamente, esta es la que menos queremos que nos dé, porque esta afecta más o menos al 10% de los diabéticos, y es porque no hay producción de insulina, y desde el momento en que se diagnostica, desafortunadamente es un paciente que tiene que usar insulina, que es uno de los medicamentos que utilizamos para tratarla. Y generalmente esta diabetes se diagnostica más en los jovencitos o en los niños.
y yo les voy a dar los síntomas para que ustedes estén pendientes si tienen hijos en la casa, para que sepan cómo estar pendiente y que no vayan a desarrollar diabetes. Y la segunda es la diabetes gestacional. En esta lo que sucede es que durante el embarazo a nosotros nos tienen que monitorizar, el doctor nos monitoriza y llega un momento en que el azúcar en nuestra sangre, que nosotros los doctores llamamos glucosa, está aumentada. Pero en esta la mayoría de las mujeres se recupera, pero es muy importante que más o menos el 60% de estas pacientes tienen riesgo de desarrollar diabetes. Por eso si se diagnostica, esa es una paciente que tiene que ser muy cuidadosa con su dieta, ejercicio y estar monitorizándose con el doctor. Yo tuve una paciente precisamente ayer que tuvo diabetes gestacional hace 9 años y parece que nadie le comentó que tenía que cuidarse y ayer llegó al hospital con todos los síntomas que nosotros llamamos ketoacidosis. Tuvo que ser intervenida en la unidad de cuidados intensivos porque es así de grave, lo tenemos que mandar a la unidad de cuidados intensivos. Esto pasa y pasa frecuentemente si no nos cuidamos. Y esta es la más importante y yo creo que es la que más afecta a la población latina, es la diabetes tipo 2. Como les dije, esta diabetes, el cuerpo sí produce insulina, pero nuestro cuerpo no la usa eficazmente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les explicaba, la insulina es una hormona que se produce en el páncreas y ayuda a que el azúcar pase de la sangre a las células, donde ahí nuestras células la utilizan con energía, para producir energía. Pero como no tenemos la insulina que nos ayuda, no hay suficiente insulina, entonces en nuestra sangre se acumula la azúcar y no pasa a los órganos que necesitan el azúcar y se produce una diabetes ketoacidosis o se produce la diabetes como nosotros le decimos. Eso es más o menos lo que sucede, ahí ustedes pueden ver, tenemos la hormona aquí, que es la insulina producida en las células, en el páncreas, y como la hormona, la insulina no es suficiente, entonces se acumula en la sangre y ahí es donde la diagnosticamos los doctores. Te tomamos el azúcar y generalmente está más de 300, 400 cuando ya vienes al hospital. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2? En esta diabetes no solamente los niños, los jóvenes y también los adultos se pueden tener esta enfermedad. Es todo el mundo, no va a diversificar y no va a decir, ok, porque tú eres joven te va a dar o porque tú eres viejo te va a dar. Es todo el mundo que está afectado. Pero es más frecuente en las personas de edad mediana, en los 40, 50 que les da. Pero puede estar desde chiquitos, también les puede dar la diabetes tipo 2. Y lo más importante, y esto es algo que tienen que tener en cuenta, es que un médico familiar les puede diagnosticar esto. No tienen que ir donde un endocrinólogo. Hay mucha gente que dice, no, tengo que ir solamente al endocrinólogo. Un médico familiar, un médico internista les puede hacer este diagnóstico. Si es de emergencia, en la emergencia también les pueden hacer el diagnóstico de diabetes y después a ustedes los mandan a donde el doctor primario, que es el que los puede seguir cuidando, sin necesidad de que sea visto por un endocrinólogo. Se recomienda, pero no lo necesitan. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque he escuchado a muchos pacientes, pero es que el doctor está muy ocupado, no me he podido ver. No importa, vaya donde su doctor primario, que el doctor primario también lo puede ver. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que quiero que tengan en cuenta? Lo primero es que es la persona que está con mucha hambre todo el tiempo. Está comiendo todo el tiempo y aparte de eso también le da mucha sed, entonces está tomando todo el tiempo líquidos y empieza a orinar muchísimo más frecuente. Se empieza a sentir cansado porque obviamente eso lo que va a causar es que se deshidrata uno de tanto orinar, con lo que estás tomando no es suficiente, entonces uno se deshidrata y pierdes peso. Los otros síntomas, que esos son como un poquito más adelante, es que te da visión borrosa. La diabetes afecta los ojos desafortunadamente, por eso también es importante siempre ir donde el doctor, el oftalmólogo, el optometrista, y ellos te van a revisar los ojos. La diabetes hace una cosa que nosotros llamamos retinopatía, y es que afecta los vasitos que uno tiene por dentro, las arterias. ¿Okay? Lo otro es que todo es el esposo o la esposa que está irritable todo el tiempo. Entonces pónganse pilas, si ven que eso pasa es porque hay algo que está ahí. Si pasa todo el tiempo, no,
pero si pasa de un momento a otro, que es una persona que es bien saludable y no está peleando contigo todo el tiempo, pero en un momento se pone irritable, puede ser el primer síntoma de la diabetes. Y hay personas que ya cuando están en el momento en que tienen que ir al hospital es que empiezan con ganas de vomitar y vómito. Eso ya es algo que tienen que ponerse muy pilas. Si ustedes ven que esto les pasa, es importante que vayan a una emergencia o a un cuidado de urgencia, porque esto puede generarles una diabetes cetoacidosis, que es lo que nosotros llamamos en medicina, y aumenta demasiado los niveles de glucosa y producimos mucho ácido en nuestro cuerpo y tenemos entonces que manejarlo con la insulina en drip. Nosotros llamamos eso es un goteo y eso solamente lo podemos hacer en las unidades de cuidado intensivo. No queremos que eso nos pase, entonces esa es la forma de prevenirlo, es estar muy pendiente de los síntomas. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Hay dos formas. La primera es si les da todos los síntomas de emergencia. En la emergencia les van a tomar el azúcar. El azúcar va a estar más de 300, 400, entonces ya sabemos que eso es un paciente con diabetes. Pero hay otras dos formas que el doctor primario te puede evaluar. La diabetes está considerada en programas de prevención. Entonces el doctor de ustedes siempre les debe chequear el azúcar. Siempre, eso es algo que deben hacer cada año, que ustedes vayan a monitorizarse con el doctor, y si tienen algún antecedente, el mejor test que se hace es la A1C. Entonces, ¿qué es la A1C? Mucha gente no sabe, y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y cuál es su A1C? Y nadie sabe, pero yo sé que el doctor se los ha hecho. La A1C es el test que nosotros tenemos y que nos dice cómo han sido los azúcares en su cuerpo por los últimos 3 meses. Alguien con diabetes puede venir a mi consulta o al hospital y decirme, no, mi A1C era de 7.5 y yo se la tomo de nuevo y ese día están 14. Es un paciente que yo sé que no se ha cuidado bien la diabetes. ¿Y por qué? Lo sé, porque me está diciendo qué pasó en los 3 meses anteriores a que viniera conmigo. Entonces, recuerden, eso es una pregunta que generalmente nosotros los doctores hacemos. ¿Cuál es su A1C? Si ustedes van al doctor y saben, anótenla para que se acuerden. Generalmente tiene que estar por debajo de 6.5 si tienes diabetes, que se considera bien controlada. Pero si está por encima de 6.5, ahí es donde llamamos diabetes. Prediabetes es entre 5.7 y 6.5. Ese es el momento en donde podemos capturarlos a los pacientes y evitar que les dé diabetes. Y lo normal es cuando es menos de 5.7. ¿Qué hay otra forma de diagnosticar? Y esta es una forma que hacíamos más frecuente, ahorita estamos haciéndola más con la A1C, pero es el azúcar en la sangre, lo que les digo, usted va al doctor, cada año le chequea el azúcar, si su azúcar es más de 126, está a riesgo y entonces ese doctor piensa, ok, hagámosle la A1C para estar seguros, pero generalmente si su azúcar en ayunas es más de 126, eso significa que usted tiene diabetes. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones? Y esto es lo que estoy tratando de prevenir y eso es lo que yo veo en el hospital y lo que más me preocupa en la población latina. Lo primero es que he visto muchas personas con enfermedad cerebrovascular, lo que llamamos trombosis, embolias. Son pacientes que se les dañan los vasitos en el cerebro y se les da trombosis y es un paciente que después no pueden caminar, hay que hacerle terapia física y lo más importante es que lo podemos prevenir. Está lo que yo les dije de los ojitos, se les afecta las arterias de los ojos, llamamos eso retinopatía. Muchos pacientes también cuando no tienen un buen cuidado del azúcar les da infartos y daña el corazón. Y algo que nosotros llamamos neuropatía periférica, ¿qué es eso? El aumento del azúcar en el cuerpo daña los nervios que nosotros tenemos. Entonces, la mayoría de los pacientes van a llegar a nuestra consulta con el pie diabético. Y es que se les producen úlceras porque no estamos sintiendo lo que nos está pasando en el cuerpo porque tenemos los nervios dañados y al no sentirlo, si nos golpeamos no nos damos cuenta y la mayoría de nosotros no nos estamos mirando los pies todo el tiempo, se producen úlceras y hemos tenido pacientes que los hemos tenido que amputar. Eso es algo también que hay que prevenir. También afecta a los riñones, como se dan cuenta afecta todo el cuerpo. Por eso es tan importante este tema de salud en la población hispana.
He visto muchos pacientes que por no cuidarse la diabetes llega un momento en que les da enfermedad renal, se les vuelve crónica y desafortunadamente llega un momento en que hay que hacerles diálisis. Y recuerden, esto es bien importante, si usted no tiene seguro en este país, tener un problema de enfermedad renal en donde tenga que hacerse diálisis es bien complejo. Los hospitales, y esto es algo que quiero que les quede claro y que aprendan, es que como hospital nosotros tenemos que atender al paciente, no les dé miedo ir, y tenemos que hacer diálisis y vemos que hay que hacerle diálisis, pero desafortunadamente la diálisis de emergencia no es lo mismo que una diálisis que está controlada cada tercer día. Eso es bien importante también porque produce esos daños en los riñones. Pero bueno, como les digo, muy buenas noticias. Si lo prevenimos, podemos retrasar los cambios que produce la diabetes y hay varias formas en las que podemos controlarlo. Y son medidas muy pequeñas que si las empezamos a hacer desde el momento en que el doctor nos dice que tenemos prediabetes, podemos cambiar nuestro estilo de vida y mejorarlo. Hay 6 consejos prácticos que se dan. Lo primero es que se mueva uno, eso es hacer ejercicio. Lo segundo es que estemos chequeando nuestro peso y estemos revisando que nuestro peso no cambie y que no empecemos a aumentar y aumentar de peso. Lo tercero es eliminar las grasas saludables. Gloria les va a hablar de ese tema, de cuáles son los mejores alimentos para consumir basados en nuestra cultura hispana. Lo tercero es comer comer granos saludables. Lo quinto es cuidarse de no comer azúcares refinados. Recuerden, por ejemplo, la Coca-Cola tiene un montón de azúcar, es algo que un diabético tiene que evitar. Y lo segundo, si es una persona fumadora, tiene que tratar de evitar fumar. ¿Cuál es el tratamiento? Importante, estas 3 cosas quiero que les quede clara, es como lo que más quiero que sepan es la dieta, el ejercicio y la medicina. Pero si usted hace la dieta y el ejercicio cuando tiene prediabetes, va a estar con una predisposición mucho menor a que le dé diabetes en el futuro. Generalmente nosotros los doctores evitamos dar insulina y se usa más píldoras, pero lo que todo el mundo sabe es que la insulina trata la diabetes. Eso es todo para mí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? No me pregunte cuál es el porque he estado tratando de evitar de realmente he ido a los doctores y me tuve un tiempo chequeando bien, dejé de ir porque sentí como que la comunicación me puso peor. Sí. Pero he notado en este tiempo de que otra vez toda esta semana he tenido en 200 o más. Y realmente ahora, como organización o como hospital que ustedes tratan, ¿qué clases de seguro, médicos, yendo a su consulta ustedes hacen? Yo no trabajo en una clínica, yo trabajo en un hospital y lo que yo hago es tratar a los pacientes que vienen graves, que tienen, por ejemplo, la diabetes ketoacidosis o que tienen mal controlada la diabetes, que lo vemos mucho. Hay pacientes que vienen con otras enfermedades pero tienen diabetes, entonces la diabetes los afecta. Generalmente si tienes azúcares mayores de 200 significa que no tienes bien tratada la diabetes. Entonces tienes que hablar con tu doctor acerca de eso. Lo que dije anteriormente, si a ti te han hecho la A1C, esa es la mejor forma de saber cómo han sido tus azúcares en los últimos 3 meses. Si esa A1C es mayor de lo que tenías antes, probablemente es que estás muy mal tratada. Y entonces en ese caso el doctor tiene que verificar cuál es tu número, porque hay un número especial que es mayor de 8, en donde pensamos que es mejor que el paciente sea tratado con insulina. Ellos me pusieron insulina y fue ahí más donde me bajaba, pasé un bajón increíble. Esto también depende, te tuvieron en alguna dieta especial, te dijeron en qué momento tienes que hacer la insulina. Sí,
Sí me dijeron en qué momento me la podía poner. ¿En qué momento lo estás haciendo? Y al mediodía, y dependiendo cómo iba, de la tarde. Pero entonces cuando se me la ponía en la mañana, en el mediodía estaba bien, de pronto en la tarde me daba un bajón, que eso era, entonces por eso me dije, no quiero más de esto. Eso sucede y ella te va a explicar cuáles son las formas que uno tiene que comer, porque también es bien específico. Generalmente la insulina, cuando ya el doctor te exige que tengas que tener insulina, tienes que comer, tienes que hacerlo 15 minutos antes que comer, porque lo que pasa es que actúa rápido, esa es una insulina que actúa rápido, y lo que sucede es que si no comes se te va a bajar el azúcar inmediatamente, y lo otro es que si no comes entre comidas, como todavía está la insulina ahí, también se te puede bajar, y probablemente es lo que te está pasando a ti. Hay una insulina que nosotros usamos, que es una insulina que nosotros la llamamos de acción durante todo el día. Se dice long acting insulin en inglés, porque trabaja durante todo el día. Esa es la mejor insulina porque evita que te dé esos picos bajos y altos y te la mantiene como si fuera la basal, como la que nosotros producimos. Entonces deberías hablar con tu doctor acerca de eso si no tienes. Y si quieres, como es más específico, podemos hablar de eso al final de la charla. Yo te puedo dar consejos de eso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna edad específica o a cualquier persona le puede dar diabetes? Desde niños hasta mayores. ¿Hay una edad en donde tengamos que realmente poner más atención a la diabetes? Si es la diabetes tipo 1, le puede dar a uno desde chiquitos, a los niños desde chiquitos. Todos los síntomas que yo les dije, todos esos les puede dar a los niños chiquitos y ahí le pueden diagnosticar diabetes. También se ha visto que más en edad media, en personas entre los 40 y los 50 años, ahí es donde estamos diagnosticando más la diabetes tipo 2, que es la que probablemente la que tú tienes. Y en ese caso se pueden usar píldoras o insulina. En la diabetes tipo 1 hay que usar solamente insulina, porque desafortunadamente en la diabetes 1 nuestro cuerpo no produce la insulina. Pero es en cualquier momento de la etapa de la vida que te pueda dar diabetes. Sí, dime. ¿Qué tipo de ejercicio tú recomiendas? Oh, eso es súper importante. Menos mal que lo dijiste. A mí todo el mundo me pregunta eso y la mayoría de la gente dice, ay, pero hacer 30 minutos seguidos, yo como que no me lo mido. Lo que yo aconsejo y aconsejamos en el hospital es que desayunes, si puedes, o antes de desayunar, hagas 10 minutos de caminata alrededor de tu barrio, que yo sé que aquí lo podemos hacer. Al almuerzo, otros 10 o treadmill, si tienen la banda. 10 minutos al almuerzo y 10 minutos en la comida. O sea, así no lo sientes de peso todos los 30 minutos. Y tratar de hacerlo al menos 3 veces a la semana. Sí, que la pregunta a mí me han comentado que también la diabetes se puede desarrollar de un susto o de un coraje. No, eso no es cierto. No, eso no es cierto. O tú tienes diabetes porque o es genético, o porque tienes mala alimentación, o porque tienes sobrepeso y tienes en tu familia, y eso creo que es lo más importante, alguien con la diabetes, o que se te puede desarrollar de un momento a otro cuando eres chiquito. Pero un susto, eso no produce la diabetes. Porque mi abuelito también fue diabético, falleció de eso, y mi papá también. Eso significa que es genético en el caso tuyo, que viene de la familia, sí. Yo fui al doctor y me dijo que sí, yo era prediabético. Exacto, sí. Pero me dijo que ya me dijo que tenía que hacer, me dio dietas y ejercicios. Y me puse como por 3 meses a hacer ejercicio y yo después regresé a los 3 meses. Sí. Que estaba normal. Sí, exactamente. Usted es un buen ejemplo de alguien que siguió los consejos del doctor. Cuando se dice que tienes prediabetes, estás súper dispuesto a que te dé diabetes, pero es un momento en que se puede parar el proceso. El doctor fue perfecto contigo. Te dijo que tenías que hacer dieta y ejercicio. Con esas 2 cositas, con que uno cambie por 3 meses, y 3 meses es lo específico. Siempre se hace cada 3 meses porque es el momento en que podemos evaluar la A1C. Duré seguir con
ya después regresé, dijo, mira, eres prediabético, porque yo le dije que era prediabético, pero dice, no necesito darte medicamento, no necesitas tu medicamento ahorita. Aunque sigas tu dieta y ejercicio siguen igual, no necesitas tu medicamento. Sí, exactamente, eso es lo que sucede. Si tú tienes prediabetes y haces tu dieta, tu ejercicio y continúas durante toda la vida, no vas a tener diabetes. O sea, eso es un buen ejemplo porque tu abuelo y tu papá lo tuvieron, pero tú sí la puedes parar. Y lo mismo con tus hijos. Y ahorita mi hermano, por cierto, le detectaron también la diabetes a mi hermano, pero él yo creo que como ya tenía pinta, no se hacía un chequeo y pues no, dejó todo a la desidia. Le dio diabetes, sí, ese es el problema. Por eso es que aquí recomendamos, y Victoria yo creo que ella te va a hablar de los recursos que se tienen y a dónde ustedes pueden ir si ustedes no tienen seguro, y es cómo hacerse el chequeo por lo menos una vez al año. Y eso se recomienda desde niños chiquitos hasta el adulto mayor. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar entonces a Gloria. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir esta tarde con nosotros. Mi nombre es Gloria y como la doctora Ingrid les habló, me voy a enfocar en la parte de la comida. La diabetes es un dolor de cabeza, pero si ustedes no se cuidan, se vuelve una pesadilla porque, como vieron, afecta a todos los órganos del cuerpo. Entonces es muy importante tomar esa decisión de que yo puedo hacer estos pequeños cambios, de que yo soy mi jefe y todos los órganos son mis empleados. Y entonces hay que tratarlos bien porque si no, no trabajan por el resto de la vida para ustedes. Y cuando tiene diabetes es como decir que tiene que el páncreas es un empleado de medio tiempo. Si le dan muchos carbohidratos, y no se cuidan, deja de trabajar o no trabaja mucho. Así que hay que poner mucha atención y tomar, decir, yo lo puedo hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Como decía la doctora Ingrid, camine 10 minutos después de cada comida. Y también es muy importante moverse, no quedarse sentado más de 1 hora. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la comida y la diabetes. Coma bien, siéntase mejor. Y déjame ver cómo yo muevo esto. Ok, entonces, ¿cuáles son las razones para planificar sus comidas? Las razones para planificar las comidas es mantener un buen control del azúcar, es mantener los controles de colesterol y de alta presión también a nivel. ¿Por qué? Porque una vez que uno tiene diabetes, la alta presión, el colesterol, el colesterol, la diabetes y la alta presión son como los 3 mosqueteros, te persiguen. Uno le gusta estar al lado del otro, ¿ok? Ayudar a mantener un peso saludable, evitar complicaciones agudas como la hipoglucemia, que se le baja el azúcar, o hiperglicemia, que se sube el azúcar, y crónicas, como lo que mencionó la doctora Ingrid, los problemas de neuropatía, la de los ojos, la de los riñones, del corazón. Y una buena nutrición ayuda a proporcionar una mejor salud a través de una nutrición óptima. ¿Todas las personas con diabetes deben seguir un plan alimenticio? Claro que sí. Hay que seguirlo y recuerda que el plan alimenticio debe adecuarse a cada persona de acuerdo a su peso, si está sobrepeso, si está bajo de peso, si tiene restricciones como de gluten o es alérgico a algo, a su estatura y a su actividad física. ¿Y cómo se clasifican los alimentos? Bueno, según su aporte nutricional se clasifican en carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Y vamos a ver los carbohidratos, porque los carbohidratos son los que afectan más el azúcar. Son los nutrientes más abundantes en la naturaleza y es los carbohidratos los que te proporcionan más energía. El cuerpo los convierte casi el 90% en azúcar.
y hay una parte que se conserva en el hígado como glucógeno. Por eso cuando la gente deja de comer, el hígado tiene la capacidad de ir soltando un poquito y mantenerlo. Pero cuando la persona tiene diabetes, a veces el hígado no sabe cuándo parar y por eso hay medicamentos específicos que tratan esto. Y también como grasa, si comemos demasiado los alimentos, cualquier alimento, carbohidratos, proteínas o grasas, se van a acumular como grasa en el cuerpo. Los carbohidratos simples son los que se encuentran en el azúcar, la miel, los derivados, las gaseosas, y estos se absorben rápidamente que los carbohidratos completos. Entonces, especialmente cuando se consumen solos. Por ejemplo, usted se toma un jugo de naranja o una soda o un dulce. Esto puede elevar el azúcar muchísimo más que si usted se come un sándwich, ¿okay? Porque tiene pan y proteína. Los carbohidratos simples se recomienda realmente evitarlos, ya que elevan rápidamente la glucosa en la sangre y no dan tiempo a la insulina que actúe. Y también cargan muchos riesgos para otras enfermedades. Los carbohidratos complejos, por lo contrario, se encuentran en las harinas que están hechas de cereales como el maíz, el arroz o la avena. Y se llaman complejos porque tienen más fibra, ¿ok? En las leguminosas como la alberja, los frijoles, las lentejas. En los tubérculos como la papa, la yuca, la yautía, o en vegetales como la zanahoria y la remolacha. Y la fibra hace parte de los carbohidratos. Entonces, hay dos clases de fibra. La soluble, que durante la digestión atrae el agua y forma como un gel que es más saludable para el intestino. Ayuda a estabilizar el azúcar, por eso siempre se recomienda comer arroz integral, comer pan integral, porque tiene mucha más fibra. Ayuda a bajar el colesterol y proporciona una sensación de saciedad. Y esto, fibra soluble, se encuentra en la avena, en los frijoles, en la manzana, en los cítricos, en la cebada y en los frutos secos. ¿Okay? Del otro lado tenemos la fibra insoluble, que acelera el paso de los alimentos a través del estómago y del intestino, aumenta el volumen de los feces, evita el estreñimiento y ayuda al tránsito intestinal, reduce el riesgo de cáncer del colon, lo cual es muy importante, y este se encuentra en los cereales complejos, las legumbres, la alcachofa, el brócoli, etc. ¿Okay? Entonces recuerden, los carbohidratos son carbohidratos simples, complejos, y la fibra hace parte de los carbohidratos. ¿Okay? Recomendaciones generales. Y ojo, porque cuando ustedes ven algo que dice dietético o sin azúcar, no significa que no tenga calorías o que no tenga carbohidratos. Entonces hay que leer bien las etiquetas. Por ejemplo, alcoholes de azúcar, sugar alcohol, como dicen en inglés, son carbohidratos y tienen calorías, ¿ok? Y generalmente se incluyen en alimentos sin azúcar. Por ejemplo, comerse 3 galletitas de sugar free cookies sin azúcar es lo mismo que comerse 5 galletitas de vanilla waffles, por ejemplo. Entonces, a veces es mejor irse con la comida real que con el sugar free. Okay. Los ejemplos de azúcar, de alcohol con azúcar, incluyen manitol, sorbitol, lisitol. Generalmente se encuentran en el chicle, en los refrescos, en las sodas sin azúcar, en las sodas con dietas. Y si usted come cantidades excesivas, puede provocar diarrea, calambres, hinchazón, gases. Entonces es importante leer las etiquetas. Y por ejemplo, aquí en este ejemplo, no sé cómo funciona. A ver. En el de allá, en el de 130 calorías. Usted primero va a mirar, ok, ¿cuál es la cantidad que yo me puedo comer? Por ejemplo, en este caso dice 2 piezas, pueden ser 2 caramelitos.
Quiere decir que esos 2 caramelitos tienen 130 calorías y que todos esos números que ustedes ven pertenecen a esos 2 caramelitos, no a la bolsa completa. Entonces no tiene grasa, no tiene colesterol, sodio tiene 25, total carbohidratos son 18 gramos. Entonces si ustedes miran, debajo de total carbohidratos está la fibra, que es 1, está total sugar, que es 0, así que no se emocione cuando vea 0, porque siga leyendo, y sugar alcohol tiene 15 gramos. ¿Okay? Entonces esto debe ser de esos caramelitos para diabéticos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente nos emocionamos con eso de que son, y en vez de comerse 2, usted se come 6 y le puede dar mucho dolor de estómago, mucha diarrea y también muchas calorías. Entonces es muy importante no dejarse llevar de esto. En el lado de aquí, esta es la nueva etiqueta que ha cambiado, creo que este año o el año pasado, que ve que las calorías ya están mucho más grandes y ve que ahora incluye algo que dice add sugars. ¿Qué quiere decir eso? Un vaso de leche. Un vaso de leche tiene 12 gramos de carbohidrato, tiene azúcar, ¿ok? Pero si yo a ese vaso de leche le pongo un chocolate con azúcar, esos son los sugars adds, los azúcares que agregué. Y la verdad es que ustedes quieren comer cosas que no tengan azúcar agregado, porque por ejemplo, si yo le doy una banana, ya tiene azúcar. Si le doy un pan, ya tiene azúcar. Si tomo un vaso de leche, ya tiene azúcar. Si como yogur, ya tiene azúcar. Okay. Entonces, es importante leer las etiquetas y no dejarse engañar por el sugar alcohol. ¿Okay? ¿Qué es una porción de carbohidratos? Y más tarde pueden mirar allí en la mesa porque tengo varios ejemplos. Pero el promedio de carbohidrato es 15 gramos. Por ejemplo, una tajada de pan es 15 gramos. Medio banano es 15 gramos. ¿Okay? Un tercio de arroz cocinado son 15 gramos. ¿Okay? Así, esos son 15 gramos. El rango entre 11 y 20 gramos, que es como para la merienda, como para un snack. Un yogur puede tener 17 gramos. Una granola de comida, una barra de comida puede tener 19. Se considera todavía 1 gramo, ¿okay? Porque tiene ese rango entre 11 y 20, que es importante. Esa información es importante para la gente que usa la insulina. ¿Okay? Y CHO es la abreviación de carbohidrato, que realmente es carbono, hidrógeno y oxígeno, y es la abreviación de carbohidrato. Entonces, es importante que ustedes, si tienen diabetes, por ejemplo, el médico o la nutricionista le va a decir, consuma solamente 2 porciones de carbohidrato en el desayuno. ¿Qué quiere decir eso? Que me puedo comer 2 quesadillas. Las 2 tortillas son 2 carbohidratos pequeños. El queso no cuenta porque es grasa. O se puede comer un vaso de leche, un huevo y una tajada de pan. Esos son. ¿Cuáles son los 2 carbohidratos en ese sentido? A ver, alguien me diga. La leche y el pan, perfecto. Una arepita pequeña sería un carbohidrato. Entonces, es importante ir donde la nutricionista porque les puede explicar cómo jugar con la cantidad de carbohidratos. Las proteínas son importantes para alcanzar un desarrollo y crecimiento normal y las encontramos en las carnes, en los pescados, en los huevos, el queso y la leche. Y también en las leguminosas. Pero noten que el frijol, la lenteja, el garbanzo y la cariota, que son como otra clase de frijoles, diría yo, ¿no? En Venezuela, son proteína, pero también son carbohidrato. Entonces tienen que poner atención. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a comerse media taza de arroz y media taza de frijoles, es mejor comerse una taza de frijoles y media tacita de arroz. ¿Por qué? Porque los frijoles tienen más proteína, más fibra y también carbohidratos. Entonces, estos son carbohidratos complejos. Las grasas saludables, a ver,
Yo tengo como ya casi 30 años de experiencia y déjenme decirles que lo que enseñábamos hace 30 años ya no lo enseñamos ahorita. Le corríamos a las grasas como ustedes no se imaginan. Todo era grasa, sin grasa. El problema es que cuando los alimentos están sin grasa, generalmente les aumentan el azúcar para darle sabor. Y cuando los alimentos están sin azúcar, a veces les aumentan la grasa para darle sabor. Por eso hay que leer las etiquetas, porque a veces es mejor comerse lo real en pocas cantidades. Pero ahora con las grasas sirve de reserva energética al organismo. Son responsables del sabor, del aroma, de la contextura de los alimentos. Y da una sensación de saciedad y también son ricos en vitamina A, D, E y K. Y se encuentran en el pescado, las nueces, las semillas y el aguacate. Y estoy hablando de grasas saludables. Y pueden ver las fotos porque, hombre, son excelentes, ¿eh? Ahora hablemos de las grasas no tan saludables. Y estas contribuyen a que se eleve el colesterol en la sangre. Su consumo excesivo aumenta su peso y también el riesgo de enfermedades cardíacas y la inflamación. Y ahorita, en los últimos 2 años, yo diría que yo cambié mi forma de enseñar y ahora le digo a los pacientes, por favor, eviten los aceites súper procesados, como los aceites vegetales, como el aceite de soya, porque son tan procesados que realmente generan una inflamación en todo el cuerpo. Vitaminas y minerales cumplen funciones muy importantes en las células y en los tejidos del organismo, y lo ideal es que cuando ustedes tengan un plato enfrente de ustedes tengan un colorido. Más colores, más vitaminas y más nutrientes. Se requiere cantidades muy pequeñas y cuando uno sigue una dieta balanceada se obtiene la cantidad requerida diariamente. Y algo que sí es importante y puse varios, porque si hay algo que quiero que se lleven a la casa es este mensaje: el método del plato. Sea lo que ustedes hagan, que la mitad de su plato sean vegetales, porque tienen muy pocos carbohidratos, tienen muy buenas vitaminas y minerales y fibra. Que un cuarto de plato que la mitad del plato sean los vegetales, que un cuarto de plato sean los carbohidratos. En el lado de allá, ¿cuáles son los carbohidratos? Si alguien me puede decir. La papa. Ajá. Y la leche. Entonces, ¿cuántas porciones de carbohidratos tenemos ahí? 3. En el otro lado, ¿cuáles son los carbohidratos? Ajá. Este de acá, el arroz con los frijoles. Ajá, de la izquierda. Ajá. La naranja. Entonces ahí podemos tener 2 carbohidratos, o si comemos mucho arroz con habichuelas pueden ser 3. Y tenemos la proteína y tenemos la mitad del plato con vegetales cocidos y ensalada, porque las harinas son lo que más afecta a la glucosa, que es el azúcar en la sangre. Los vegetales tienen un mínimo carbohidrato, y la carne y las proteínas no tienen carbohidratos. Entonces, por ejemplo, si usted es diabético y usted comió y todavía tiene hambre, coma más vegetales, coma más carne, coma más pollo. Entonces, es muy, muy importante que se lleven el mensaje del método del plato, porque no importa cuál sea la situación, si va al restaurante, si está en su casa, siempre recuerde el método del plato. Es una forma muy simple. El método del plato es una forma muy simple de manejar y de prevenir la diabetes. Caminar los 10 minutos y no quedarse sentado más de 1 hora. Okay. Ahora, vamos a las recomendaciones generales. Realmente preparar los alimentos asados o sudados o guisados o horneados a la parrilla, o ahora que está de moda el air fry, ¿cómo se dice en español? La fritadora de aire. Okay. Evitar las frituras,
Utilizar preferiblemente aceite de oliva, aceite de aguacate, quizás te aguante más la temperatura más alta que la de oliva. Evitar las margarinas y consumir carnes magras sin grasa como pollo y pescado. Evitar la mayonesa y la salsa de tomate, porque una cucharadita de mayonesa pequeñita son 100 calorías. Consumir la fruta preferiblemente entera, porque tiene la fibra. Tomar mucha agua, porque cuando el azúcar está alta, pues usted camina y toma agua y ayuda a bajar el azúcar. ¿Okay? Utilizar la sal en moderación y sazonar los alimentos con cosas más naturales, sin tantas cosas procesadas. Y una recomendación muy importante que ya la doctora Ingrid mencionó es respetar la cantidad del horario de las comidas, por ejemplo, cuando usted tiene insulina para que no se le baje el azúcar. Si usted va a comerse una ensalada con una carne, no se aplique la insulina de la comida porque se le va a bajar el azúcar. Tiene que tener algún carbohidrato ahí. ¿Okay? Y complementarlo con ejercicio y el movimiento diario. O sea, el chiste quizás no es tanto ir al gimnasio o hacerlo 30 minutos seguido, es tratar de moverse un poquito más, porque ahora estar sentado por más de una hora está relacionado en la investigación como los efectos de fumar. O sea, ahorita ya antes hablábamos mucho de hacer 30 minutos al día, ahorita estamos hablando, no se siente por más de una hora al día. ¿Okay? Entonces, haciendo una revisión de la alimentación de diabetes, a ver, entonces son cosas muy simples que ustedes pueden hacerlas. Comer 3 comidas y un snack por la noche, si lo necesitan. Comer aproximadamente la misma cantidad de carbohidratos en cada comida. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos anterior, había una papa, una manzana, ¿y qué más había? Y leche. Okay. Entonces usted tiene una fiesta y se quiere comer un pedacito de pastel, ¿qué va a hacer? Se va a comer medio plato de vegetales con la ensalada, el pollo y el pedacito de pastel. Como usted decidió gastarse esos 3 porciones de carbohidrato en un pedacito de pastel, ya no tiene más para gastar ni en macarrones, ni en pan, ni en manzana, ni en papa. ¿Okay? Entonces, lo tienen que ver como un negocio. A ver, yo tengo $3, yo tengo 3 porciones de carbohidratos, ¿qué voy a comprar con ellos? Esa es la primera decisión que van a tomar. La segunda decisión es que se van a chequear el azúcar, porque para algunas personas comerse un poquito de arroz, ¡pum!, el azúcar se le sube. Para otras personas puede ser el banano. Para otras personas puede ser el maíz. Entonces, usted tiene que chequearse el azúcar porque usted tiene que tener control e información cómo diferentes alimentos afectan el nivel del azúcar. Entonces, lo tiene que ver como un negocio. A ver, déjame probar esto. Me chequeo mi azúcar, miro cómo está. Se me fue la mano en la pasta. La próxima vez voy a comprar con medio. Entonces, incluye variedad de alimentos de todos los grupos, proteínas, grasas saludables y carbohidratos. No se salte comidas ni pase más de 5 horas sin comer. Limite el azúcar, la sal, el alcohol en moderación y evite la contaminación de los alimentos, especialmente ahora con el COVID. Lávese bien las manos, lave bien sus alimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos diabetes? Mira, la pérdida de al menos 7% del peso que usted tenga ya la va a poner en una ventaja terrible. No tiene que bajar 30 libras, solamente el 7%. La ingesta de grasa entre 25, yo ahorita digo 30, si son grasas saludables. Manténgase activo por 30 minutos todos los días, no permanezca sentado por más de 1 hora, espacee las comidas en una diferencia entre 4 o 5 horas y controle las porciones. ¿Cómo puede controlar las porciones? Use su mano. Esto, un puñado, es una taza. La palma de la mano son 3 onzas, el pulgar una cucharadita, esto es 1 onza de queso, entonces use la mano, use las cosas visuales. Y el manejo de la diabetes, acuérdense, el plan de alimentación es una pieza del rompecabezas, pero ¿cuáles son las otras piezas? La actividad física. Moverse para nosotros es como ponerle aceite al carro. Usted puede tener un Mercedes-Benz, pero si no le pone aceite, no le va para ningún lado.
Entonces, si usted no se mueve, la insulina no puede hacer el trabajo, porque la insulina es como la llavecita que abre las células para que el azúcar se convierta en energía. Si usted no se mueve, no le pone aceite ahí para que la insulina pueda hacer el trabajo, entonces ese azúcar se queda en la sangre y se sube. Tenga el régimen de sus comidas, planifique mantenerse saludable. ¿Qué significa eso? Como la doctora Ingrid decía, vaya al médico cada 3 meses por el A1C. Chequese los pies en la noche, porque puede ser que se enterró un clavo y no se dio cuenta y como no duele, todo está bien. Así que, por favor, mírese, tómese los medicamentos como se los mandó el doctor y hágase chequeos de colesterol, de alta presión, de los riñones cada año, vaya a su dentista. Entonces, tenga en cuenta que son diferentes piezas para el manejo de la diabetes, ¿ok? Pero es muy importante saber cómo lo que usted come le afecta el azúcar, porque todo el mundo es diferente. Y el mensaje para llevarse a casa es, recuérdese del método del plato. Si algo, olvídense en todo lo que dije, recuerden el plato. Y tengan una actitud de que lo puedo hacer. Solo por hoy voy a caminar, solo por hoy no voy a tomar soda, solo por hoy, mañana quién sabe, solo por hoy. Tome control de su salud, dése cuenta que cada decisión que usted toma en cada momento cuenta. Entre el vaso de leche y el jugo, entre el Big McDonald's y una pequeño. Entonces es muy importante las decisiones que usted toma y pues muchísimas gracias. Si desea mayor información nos puede llamar, puede chequear aquí, hay más información. Y si tienen alguna pregunta en este momento. Uno por uno. Sí, dígame. Una vez me pusieron lo que era Chequea el Continuous Glucose Monitor, para chequearle el azúcar con un monitor. pero eso nada más fue como por 2 semanas. Sí, porque generalmente los seguros no lo cubren mucho. Entonces eso es para darle al doctor y a usted una idea de continuamente cómo está su azúcar. Pero si uno lo quiere comprar, uno pagarlo, Sí, pero sale muy costoso. Y además, eso le va a dar información, pero si usted no usa esa información, es como no tenerlo. O sea, es como mi iPhone, solo lo uso para llamar, puedo usarlo para 1000 cosas. Pero si usted solamente ve el monitor del azúcar, está alto, entonces, por ejemplo, yo tengo una paciente, está alto, entonces ella camina y toma agua. Ok, muy bien. Está bajo, entonces come algo de azúcar. Pero se acostumbra a eso y no me está controlando nada. Se acostumbra simplemente, está alto, entonces voy a tomar agua y voy a caminar. No, no es eso. Es qué fue el alimento que acabo de consumir que me causó que está alto. O cuál fue el nivel de estrés que tuve y me pudo azúcar. Entonces, eso es muy bueno, pero no es como la magia que te va a controlar el azúcar o no. Cuando uno come, ¿cuánto hay que esperar para hacerse la prueba de... Bueno, puedes esperar 1 hora y si sigues la regla de los endocrinólogos, si comienzas a comer a las 2 y te chequeas a las 3, vas a mirar un número más o menos 160. Si esperas 2 horas, comienzas a las 2, te chequeas el azúcar a las 4, menos de 140. Si te la chequeas antes, 120. Y en la mañana entre 80 y 110. No, hay que esperar 1 hora o 2 horas. Si usted come y se chequea el azúcar inmediatamente, no te va a dar la oportunidad de que el cuerpo asimile esa glucosa. ¿No, doctora? Y en general no se recomienda que te la chequees después de comer. Tienes que chequeártela antes de comer para saber cuánta insulina tienes que aplicarte. Antes de la comida. Sí, está haciendo insulina. Y si no, también. Por ejemplo, yo le recomiendo a mis pacientes, chequésela 2 veces al día, para la gente que está con un 7. Hágalo, por ejemplo,
en la mañana, antes y después del desayuno, a ver cómo le afectó el desayuno. Al otro día, antes y después del almuerzo. Al otro día, antes y después de la comida. Al otro día, en la mañana y en la noche. Entonces, colecte esa información porque eso es lo que nos va a dar. Para ver qué es lo que está afectando y qué es lo que te está ayudando en la comida que estás consumiendo. Porque si tú tienes ese poder de usar la información de los números que te dan, entonces tú puedes tener una conversación con el doctor para encontrar realmente si es que necesitas medicamento o lo puedes controlar solo controlando la comida. Porque si tu azúcar siempre está alta después de comer, quiere decir que tú la puedes controlar cambiando lo que comes. Pero si no importa lo que tú haces, el azúcar sigue alto, es cuando el doctor dice, a ver, necesitamos un poquito más. Una duda. Nosotros trabajamos en clínicas privadas, de asistente de médico, y siempre hay la duda de los pacientes cuántas tortillas se pueden comer. En el caso de los pacientes centroamericanos o mexicanos. En este caso, de los ejemplos, ¿cuál sería la recomendación que uno le pudiera decir? Pues yo diría más bien 2 tortillas, pero por ejemplo, si combinan esa tortilla con frijoles, ya es diferente, porque acuérdense que los frijoles también son carbohidratos, o sea, si es una quesadilla, pueden ser hasta 2. No 2 docenas, sino... O puede tratar de comerse 3 tortillas con verdura y con queso y chequearse el azúcar para ver cómo su cuerpo tolera. Por eso es tan importante el monitoreo. ¿Y la cerveza? La cerveza tiene carbohidratos, tiene alcohol y realmente una de vez en cuando y siempre monitoreándose. Porque si por ejemplo personas que toman medicamentos para la diabetes y con el alcohol pueden sufrir más la hipoglicemia, que se les baja el azúcar. El vino. Una copita, no se emocionen mucho, una copita está bien. Bueno. ¿Qué recomienda en lo que es un té? ¿Es recomendable tomar té o es mejor tomar café? Pues como buena colombiana, hombre, una tacita de café no hace mal. Y un té verde estaría estupendo en la tarde, ¿eh? Yo creo que una buena combinación, ¿eh? Pero un buen café, claro que es muy rico. ¿Okay? Sin azúcar y sin leche, ¿eh? Yo lo que le estoy diciendo ahora mismo es crema nada más. Ah, bueno, eso es un buen paso. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Hemos aprendido un montón de cosas esta noche, ¿verdad? A nombre de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett, nos sentimos supremamente orgullosos que ustedes nos puedan acompañar hoy en este programa sobre la diabetes. Para nosotros es muy importante, y como pueden ustedes escuchar, Latina con todo, es muy importante para nosotros poder celebrar nuestro mes de la hispanidad y qué mejor que celebrarlo aprendiendo sobre cosas que son importantes, que afectan a nuestra comunidad latina. Así que mil gracias. Mi nombre es Victoria Hopkins. Yo soy la directora de Comunicaciones y Mercadeo de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett. Coincidencialmente, también trabajé para la Asociación Latinoamericana y esa es la razón por la cual voy a compartir algo de la información que Odile, que desafortunadamente tuvo un accidente de carro viniendo hacia acá, está muy bien. Estamos muy bien, pero es importante para mí poderles contar a ustedes de estos recursos que son completamente gratis para nuestra comunidad latina. Así que vamos a hacer un recorrido a través de la presentación de Odile y les voy a contar un poquito de esas cosas que yo sé de la Asociación Latinoamericana. Entonces, la Asociación Latinoamericana es una organización sin ánimo de lucro que durante los últimos, diría yo, ahora 47 años, de hecho ya vamos para los 50 años, ha ayudado a la comunidad latina aquí en Georgia para que crezcan, prosperen y sean mejores cada día.
Entonces, la misión de ellos es empoderar, como lo decía hace un segundo, empoderar a los latinos para adaptarse, integrarse y prosperar. Allí está desde 1972, o sea que el año entrante van a estar ellos en 2 años celebrando sus 50 años. Una de las cosas importantes que la Asociación Latinoamericana hace es ayudar con servicios para la comunidad. La mayoría de ellos son completamente gratis y están los servicios enfocados en 5 áreas específicas. La primera es el compromiso cívico, cómo nosotros los latinos nos involucramos con la comunidad, cómo es importante que nuestra palabra a través del voto nosotros vayamos, votemos y contribuyamos en la sociedad. También ellos tienen un área de empoderamiento económico, que es el área donde le permiten a las personas conocer sobre programas y diferentes cosas, como por ejemplo tienen un programa completamente gratis fundado por la Fundación Coca-Cola, donde las mujeres latinas, si quieren crear su propio negocio, pueden ir allí, aprender todo el programa de negocios y crear su propia empresa. Eso es algo muy importante, que además las mujeres latinas somos uno de los grupos más importantes en los Estados Unidos que crean sus empresas propias. También obviamente hay clases, hay diferentes cosas donde le ayudan a los latinos a entender el sistema, a mejorar su nivel económico, de cómo puedes ahorrar, todo este tipo de cosas que nosotros de hecho acá en la biblioteca les tengo en la competencia. Estamos también teniendo cursos como eso. Manténganse en contacto con nosotros porque estamos trabajando con la asociación y adicionalmente creando programas que le ayudan a las personas a, por ejemplo, aprender cómo funciona el crédito en los Estados Unidos, cómo pueden ustedes ahorrar. Eso es muy importante. Ellos también tienen servicios para jóvenes y estos servicios para jóvenes se concentran principalmente en ayudarle a los niños a que nuestros niños latinos a veces tienen más dificultades para poder ir a la universidad. Y los recursos que tiene la asociación le ayuda a los niños a entender que ellos tienen oportunidad, que hay maneras de ir a la universidad, porque lo que queremos es cada día tener niños más preparados y niños que sepan que en un país como los Estados Unidos hay también oportunidad para ellos. Ellos tienen también, la Asociación Latinoamericana, un servicio de estabilización y bienestar familiar. Hoy nos vamos a concentrar un poquito más hablando de eso, y también tienen servicios de inmigración. Ahora, les sigo contando que ellos en la Asociación Latinoamericana tienen un área de estabilización y bienestar familiar. Esta área de estabilización familiar le ayuda a personas principalmente de menores ingresos para que puedan obtener, por ejemplo, asistencia financiera si por el COVID han sido afectados y necesitan ayuda con la renta. Pueden ir a la Asociación Latinoamericana para ello. Y una cosa importante es la Asociación Latinoamericana ayuda a las víctimas de violencia doméstica, también tienen programas para personas mayores. Hay un grupo de personas mayores adultas que se reúnen y aprenden a hacer cosas y se ayudan. Es un programa realmente muy hermoso. Una de las cosas importantes que ellos hacen es ayudarle a las familias latinas a que entiendan qué es el Medicaid y el Medicare. Y una de las cosas que hacen completamente gratis es ayudarles a las familias a que apliquen a ese tipo de beneficios públicos. Con respecto a inmigración, la Asociación Latinoamericana tiene un departamento que le ayuda a personas con problemas de inmigración para que puedan navegar la aplicación a la ciudadanía, que si tienen una notificación de remoción del país, todo ese tipo de cosas, ellos los pueden ayudar. Ya mencioné algo sobre el servicio para jóvenes. Es muy importante que ustedes sepan que si tienen familiares o amigos, les cuenten sobre estos servicios, porque le ayudan ellos a los niños latinos para que puedan realmente construir un futuro y ser profesionales con una carrera en los Estados Unidos. Empoderamiento económico, también les mencioné un poquito acerca del programa de Latinas Emprendedoras. También ellos tienen clases de inglés y español. Unidos en Finanzas, quiero mencionar ese programa muy rápidamente porque ese programa le permite a personas, que además es completamente gratis,
prepararse para trabajar en los bancos y les hacen toda el entrenamiento, y cuando terminan el entrenamiento incluso les ayudan a tener entrevistas con Bank of America y otras instituciones financieras que les ofrecen trabajos. Y hay muchas personas que hemos ayudado que han sido exitosas y hoy en día están en posiciones importantes en los bancos. Obviamente, perdónenme, me voy a devolver, también obviamente hay ferias de empleo, eventos de reclutamiento corporativo y la conferencia para latinas emprendedoras, que nunca me la pierdo, porque además emprende uno un montón. Algo importante sobre la población hispana que Odile, que no nos pudo acompañar hoy, quería resaltar. Aproximadamente el 10% de la población en los Estados Unidos son latinos. La población, como ustedes han escuchado, recientemente salieron los resultados del censo y nosotros hemos crecido grandemente. Así que somos una población que nos estamos convirtiendo en un grupo muy importante en la sociedad aquí en los Estados Unidos. Y por eso es tan importante que principalmente durante este mes de la herencia hispana podamos realmente reforzar ese conocimiento que tenemos como comunidad y cómo podemos poco a poco hacer nuestra comunidad mucho, mucho más fuerte. Una de las barreras más grandes que la comunidad tiene es, por ejemplo, que aproximadamente la mitad de los latinos, de los hispanos aquí en Georgia, no tienen seguro médico. Los niños también se ven abocados a tener menor acceso que otras comunidades en la parte de salud. Entonces, una de las cosas que hace la Asociación Latinoamericana, como les comentaba, si hay personas de bajos ingresos, si necesitan ayuda, no saben dónde conseguir acceso médico, ellos los ayudan, por ejemplo, para aplicar al Medicaid, para aplicar al Peachtree for Kids y pues para darles asesoría de qué deben hacer si les dio diabetes y no tengo seguro. Eso es importante, que ustedes sepan que pueden acudir a ellos para preguntarles dónde pueden conseguir información. Aquí Odile trató de explicar cómo podemos tener acceso y cuáles son esos sistemas donde podemos tener acceso. Una cosa importante que quiero resaltar aquí, como ustedes saben, yo trabajo para la biblioteca, pero quiero realmente compartir lo poco o lo mucho que yo sé con ustedes sobre la Asociación Latinoamericana. Creo que esto es importante y es que sepamos que hay clínicas comunitarias. En estas clínicas comunitarias nosotros los latinos podemos obtener servicios de salud, atención de salud completamente gratis. También hay consultorios privados, clínicas ambulatorias, lo que se llama el urgent care. Si ustedes tienen una emergencia, es importante que sepan que pueden ir a un urgent care, a un centro de urgencias o al centro de urgencias de un hospital. Es importante también que sepamos nosotros como comunidad latina que incluso nosotros, independientemente de donde vengamos, tenemos derechos. Entonces hay derechos a que tengamos nuestros récords médicos, que tengamos consentimiento, que podamos tener voz. Nosotros siempre podemos hacer preguntas. Eso es importante. A veces la gente le da miedo, no sé hablar inglés, me es difícil comunicar con mi médico. No importa, inténtenlo de nuevo. Lo más importante es su salud y que ustedes tengan ese acceso a la salud de la mejor manera que se pueda. Entonces, la Asociación Latinoamericana tiene esos recursos precisamente para poder ayudar a romper estas barreras donde, por ejemplo, y lo vuelvo y lo resalto de nuevo, una de las cosas que ellos hacen, ellos tienen personas, los social workers, por ejemplo, hablan inglés, español. Si ustedes tienen una pregunta y dicen, oh my gosh, no sé hablar inglés, ¿qué puedo hacer? Vayan a la Asociación Latinoamericana, ellos les pueden ayudar para hacer esa traducción o para ayudarles a digerir la información. Entonces, hay una cosa bien importante que quiero resaltar de ellos. Ellos tienen una lista de recursos médicos que actualizan permanentemente y lo que les sugiero a ustedes es llamen a la Asociación Latinoamericana. La asociación tiene 3 sedes alrededor del estado. Una es en Lawrenceville, hay otra en el norte hacia Chattanooga, en Dalton, y la principal que queda en Beaufort Highway, que era donde era mi oficina. Así que allí pueden ustedes ir, hay servicio todo el tiempo. En este momento la mayoría pues, son por citas.
aquí están los teléfonos y aquí está la información de Odile, que fue la persona que desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy. Me siento supremamente orgullosa de poder haber hecho esto con ustedes, de contarles rápidamente lo que yo sé, de contarles que hay maneras de acceder a servicios de salud, tengamos o no tengamos seguro. Si ustedes tienen alguna pregunta, espero poder contestársela. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Victoria Hopkins de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett y espero que continúen en contacto con nosotros porque vamos a tener muchos más programas que van a ser espectaculares. El domingo tenemos a Jamie Cambrón, en un mes vamos a tener a la doctora Ingrid hablando de COVID, vamos a tener sesiones de vacunación y hay muchos programas más que vienen para latinos porque con Miriam, que es la persona encargada de hacer los programas en español, vamos a tener muchas cosas que nos van a ayudar a educar a nuestra comunidad y hacer a nuestra comunidad más fuerte y más saludable. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Señor. Claro que sí. ¿Por qué hay programas para las mujeres y para los hombres no? Quiere que le diga la verdad, no es la primera vez que me hacen esa pregunta, porque cuando yo trabajaba, yo era la directora de comunicaciones en la asociación, y siempre iba a las entrevistas y la gente me preguntaba, pero yo quiero esto, pero ¿cómo así? Si yo soy hombre, no importa. Una de las cosas importantes que suceden en la comunidad y en nuestra comunidad latina es que regularmente las mujeres tienen muchas más barreras para crear sus compañías. sus compañías. Entonces, este programa, de hecho, como les mencioné en algún momento, es un programa que viene de Coca-Cola Foundation, de la Fundación de Coca-Cola, donde se ofrecen recursos para ayudar a esas, incentivar, era lo que quería decir, a esas mujeres para que no sientan que esas barreras son tan grandes como de repente ya las pueden ver. De hecho, las estadísticas dicen que las mujeres asiáticas... We're closing. Las mujeres, de hecho, por ejemplo, asiáticas, tienen un incentivo culturalmente más grande y eso es lo que pasa con las mujeres latinas, que de repente su mentalidad las ayuda a ver más barreras. Otras culturas tal vez no lo tienen, pero esa es la razón por la cual está enfocada en mujeres. Hay programas que de hecho lo invito a que siga conectado con nosotros y adicionalmente visite la página web de la Georgia Hispanic Chamber of Commerce. Ellos tienen una cantidad de programas que le pueden ayudar con eso también. Averigüe allí que hay recursos. Yo tengo una compañía ya registrada por el estado de Georgia hace 2 años, pero el motivo que no la he podido lograr arrancar, primero por mi tiempo, porque le trabajo a una compañía y me manda fuera del estado y entonces no he cogido clientes. Y lo otro sería bueno cómo hacer como dije yo, aprender yo cómo hacer marketing. Oh, maravilloso. Nosotros de hecho tenemos programas en la biblioteca. Recientemente en Suwannee tuvimos un programa acerca de cómo enseñarle a pequeños negocios para que aprendan cómo usar sus redes sociales. Una de las cosas que les sugiero es por favor visite la página web de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett. Aquí está. Nosotros tenemos muchos programas y recursos que le pueden ayudar con eso. Lo otro que le sugeriría es que si vive aquí cerca, vuelva aquí a esta sede y uno de los bibliotecarios va a estar súper feliz de ayudarle para guiarlo en dónde están esos recursos que usted puede utilizar, que son completamente gratis aquí en la biblioteca, que lo pueden ayudar a buscar maneras de aprender lo que usted necesita. Ok, muchas gracias a todos. Ha sido un gran placer tenerlos esta noche con nosotros. Y vuelvan acá a la biblioteca y no olviden, visiten nuestra página web. No vemos la hora de volverlos a ver y a celebrar. Es la del mes de la hispanidad. Muchas gracias a todos. Gracias a ti.
Bueno, pues como dice Victoria, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a nuestras expertas, la doctora Ingrid y Gloria, y también a la Asociación Latinoamericana por su presentación. La etapa del diabetes es algo muy común en nuestra comunidad y es muy importante saber esta información para cuidarnos y vivir más saludables. Muchas gracias por la información. Y esperamos que hayan aprendido algo nuevo hoy. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una buena noche.